Ya estoy feliz. Hola, buenas tardes amigos. Aquí un nuevo episodio de We Should Talk y esta vez en español. Y tengo el gran honor, estoy como notan un poco nerviosa y emocionada porque tengo un invitado muy especial, un maestro que admiro muchísimo. Y Manuiki. para Y les voy a contar un poquito. Hace casi 2 décadas que nos conocimos, hace un montón de tiempo. Yo fui su alumna y a partir de esa interacción ha salido un montón de amistad y de proyectos que hablaremos hoy. Les presento un poco a Alejandro. Bueno, Alejandro es un súper reconocido director de cine, investigador, docente argentino. Nació en Buenos Aires, en una ciudad bellísima que me encanta. Y se ha dedicado por muchos años al cine para la infancia. Es autor también y director y productor de largometrajes como Pinocho, Pine y Las aventuras de Nahuel, que vamos a estar hablando de eso porque es un libro hermoso también, convertido en película. Además, Alejandro es fundador y presidente de la Asociación de Cine para Infancia, la ACSI, del Observatorio Nacional de Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia, eh, así como ha sido creador también de las cátedras de dirección y producción de cine para la televisión de niños y jóvenes en Argentina. Además es profesor también en la Escuela de Cine Internacional en Cuba. También tiene un taller precioso en el que yo asistí ahí. Y bueno, de Alejandro les puedo contar un montón, pero es mejor que ustedes lo busquen en la Wikipedia. Les voy a dejar toda la información ahí y se puedan deleitar leyendo toda la trayectoria, porque como pueden ver, es un maestro de mucha experiencia. Y bueno, bienvenido Alejandro. Gracias, Yanni, es un placer. Muchas gracias por la presentación. Es una presentación que yo te estaba escuchando y me parece como un poco inmerecida, pero bueno, no decías más que algunas cosas reales. Entonces, a esta altura de mi vida a veces no parecen verdad, pero te agradezco muchísimo la presentación y sobre todo la invitación para conversar, que es lo más importante. No, para mí es un gran honor, maestro Alejandro. Y, y bueno, la presentación podría haber sido más larga porque tienes un currículo inmenso. Yo solamente leí un poco por arriba de todo lo que has hecho y de eso vamos a hablar hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación desde otra dimensión de nuestra tierra. Para ubicar a nuestra audiencia, vamos a empezar. Me encantaría, siempre pregunto de la infancia, porque la infancia para mí siempre es como el lugar donde surgen todo, bueno, ustedes saben, donde nos creamos, donde nos moldeamos. Y para mí esa es una pregunta vital siempre para empezar. Entonces me gustaría preguntarte cómo fue su infancia y qué lo motivó a aventurarse en este mundo del arte cinematográfico y de otras artes también que estaremos hablando. Es una pregunta amplia. Yanni, bueno, perdón, ¿sí? ¿Cómo? No, le decía que es una pregunta bien amplia, pero bueno, usted Sí, la... la voy a tratar de sintetizar, no es muy difícil. Este, en las infancias en general las experiencias son más internas que externas en general, pero digamos que mi infancia, si la tomamos en cuenta hasta que terminé mi estudio secundario, o sea, toda la infancia y la adolescencia, es una infancia, bueno, yo nací en el 44. El 44 es un año importante porque fue la asunción del general Perón en la Argentina, que marcó una etapa importante y sigue siendo un líder importante en la República Argentina. En esa primera, digamos, gobierno de Perón, yo iba a la escuela primaria.
hasta que por supuesto en el 55 fue golpeado, Mm, fue derrocado por una junta militar sangrientamente. mm, Y desde ese momento, yo tenía 6 años, hasta pasado los 70, mm, yo viví en regímenes militares, golpes tras golpes, intermedios cortos, democráticos. O sea que la infancia mía y la adolescencia estaba muy marcada en diferentes etapas, ¿no? Una cosa es cuando tenés 6, 7, 8 años, donde el golpe militar, un niño de 6, 7, 8 años es poco lo que puede llegar a percibir un niño de la pequeña burguesía, o sea, muy exacto. protegido por los padres, que por supuesto lo fui. Entonces, pero ya cuando uno pasa al secundario, ya cuando tenía 13 años, y ya uno comienza a tener un criterio crítico con la realidad y entra a la adolescencia, y en la adolescencia se encuentra con resistencias de la sociedad importante, sobre todo militares. Entonces, bueno, ahí es donde comienza de alguna manera mi vida a participar activamente en la vida política. En el secundario yo fui delegado estudiantil, también lo fui cuando entré a la universidad. O Ujú, sea que la militancia estudiantil comenzó siendo importante a partir de que tenía 14 años, con los cuidados y los temores y los vaivenes que significaba estar siempre sometidos por gobiernos militares y, como te dije antes, con muy cortos episodios democráticos y ser además golpeada democráticamente siempre por un golpe militar. Y así fue prácticamente transitando mi vida y un poco en ese secundario comencé a necesitar expresarme, mm, expresarme artísticamente, no solo políticamente. Y encontré en la fotografía el medio idóneo para poder expresarme. Así que comencé a practicar la fotografía. Tenía en la casa de mis padres, en el garaje, un pequeño laboratorio donde yo revelaba y hacía y copiaba las fotos. No existía obviamente nada digital, estamos hablando mm. de hace, bueno, muchos años. Un par de Este, años. sí, casi un par de siglos, porque estoy hablando del siglo pasado. Este, entonces, bueno, la fotografía fue realmente el primer medio artístico expresivo, este, que yo pude encontrar para poder expresar mis alegrías, mis dolores, mis relaciones con los amigos y las amigas. Este, entonces, digamos que cuando llega el momento en donde un niño burgués tiene que definir qué carrera va a terminar haciendo cuando termine el secundario y todos los padres le dicen, bueno, si no es medicina será arquitectura, Mm, si no es arquitectura será abogacía, si no es abogacía será lo que será. Y yo que venía con la fotografía, que intenté a mis padres mucho no le interesaban, por supuesto, sí, tampoco yo les hacía partícipe, aunque sí conocían que era fotógrafo, le sacaba fotos a mi madre, le sacaba fotos a mi hermana, eras pero un nunca poco rebelde, imaginaban que yo, un poco rebelde, ¿no? nunca imaginaban que yo iba a hacer de eso algo que tuviera que ver con una profesión. Así que, Mm, bueno, comencé a preguntarme dónde se estudiaba fotografía y no había lugares donde se estudiaran fotografías en esa época. Pero un director de cine muy conocido, al que conocí saliendo de la escuela secundaria, había una plaza muy grande. En esa plaza, un día saliendo, teniendo 17 años, estaban filmando. Entonces me acerqué con la audacia de un adolescente al director. Ese director se llamaba Mario Soffici, fue un gran director argentino de cine. sí, lo conozco. Y en un momento, en un
espacio que cuando se filma hay mucho tiempo donde uno puede interrumpir a cualquiera porque entre toma y toma, entre plano y plano, a veces pasan media hora, una hora. Bueno, en ese lapso comencé a conversar con Sophie Chin. Él me invitó a comer unos sándwiches y yo le pregunté si dónde sabía dónde yo podía estudiar fotografía. Y me dice, fotografía, no sé, pero sé que en La Plata es una ciudad que en Buenos Aires está a 50 kilómetros. Mm. Es la capital de la provincia de Buenos Aires. Yo sé que en La Plata, dice, hay una escuela de cine. A lo mejor, como es una escuela de cine, a lo mejor enseñan fotografía. Bueno, ni más. Para decirte que al día siguiente estaba tomando un tren y estaba yendo a la ciudad de La Plata, donde entré a la escuela de cine y me enteré con que fotografía era una materia, no era Mm. lo que yo buscaba una carrera. Pero porque tenía que de alguna manera contentar a mis padres, querían de alguna manera que yo hiciera una carrera universitaria. Sí. Claro, bueno, esa era una carrera universitaria, porque era la carrera de cine, que en ese momento estaba dictada en la Universidad de La Plata. Así que Mm. dije, bueno, perfecto, es universitaria, me meto y me inscribo. O sea que yo de cine no tenía la menor idea de nada, ni siquiera nunca había soñado que iba a ser un hombre de cine. En realidad el cine, el amor al cine, me vino cursando la carrera Qué lindo. en La Plata. Wow. Y lo cursé con tanta intensidad que abandoné la fotografía para dedicarme exclusivamente al cine. Y así fue que me dediqué exclusivamente al cine. Desde que empecé la carrera, terminé la carrera y hasta la pandemia. Recién en la pandemia retomé la fotografía. O sea que a la fotografía la retomé hace muy pocos años, porque bueno, el cine también se hace muy dificultoso en la Argentina, siempre lo fue. De todos modos es dificultoso en todo el mundo, Sí, no por eso. solamente en la Argentina. Pero bueno, también quería, la pandemia como a muchos, nos hizo reflexionar mucho, sobre todo cuando teníamos que estar casi un año y medio encerrados en nuestras casas. Excelente. Entonces, bueno, en esa reflexión donde uno veía muy lejos el volver al cine, el volver afuera, yo dije, bueno, ¿y por qué no volver a la fotografía? Y así volví a la fotografía. Y ahora estoy haciendo cine y estoy haciendo fotografía, Qué obviamente. maravilla. Qué maravilla. No, Así que es un poco la pequeña historia de mi vida. no, no es pequeña, maestro, y debo decir que usted dice abandonó, no creo que lo haya abandonado, porque siempre te recuerdo cuando estaba en la escuela de cine en San Antonio de los Baños, tú siempre tenías tu cámara contigo, una camarita pequeñita, y ahí yo sé que siempre estabas contando historias y me encanta lo que dices de la fotografía como social, como político. Eso también lo vemos en tu cine y por supuesto como director de cine. No creo tampoco que hayas abandonado la fotografía, está todo conectado al final porque tus películas son completamente estéticamente cinematográfica y puedes ver la calidad fotográfica también ahí. Y sé que te rodeas de buenos fotógrafos para tus películas, de eso me gustaría hablar. Y por supuesto, ahí vemos también tu pasión por la fotografía, así que no creo que la hayas abandonado. Vamos a volver a, a retomar eso porque cuéntanos un poco cómo en tu trayectoria eh, ¿cómo fue el proceso de Las aventuras de Nahuel, sorry, perdón. Las aventuras de Nahuel es una novela para niños publicada por la editorial Alfaguara en el 2008. Tengo el honor de tenerla y de haberla leído varias veces en Cuba. Cuéntanos cómo fue, qué te motivó a escribir, porque sé que es un personaje bien, mm, bien querido por ti y además tiene una historia detrás. Cuéntanos un poco qué te motivó a escribir este personaje y también un poco después cómo fue la adaptación al cine.
todo lo que quieras contarnos. Gracias. Ya. Bueno, yo antes, como primera película infantil que yo hice fue Pinocho, que también de alguna manera Pinocho, que fue mi ópera prima en largometraje Ujú, infantil, también de alguna manera está la película que es una adaptación de la obra de Carlo Collodi, una adaptación libre, por supuesto, pero fundamentalmente tenía un personaje como Pinocho, que era un rebelde, ujú, que era un niño solitario, este, pero fundamentalmente un rebelde que mm, quería dejar de ser un muñeco. sí. En realidad, creo que Nahuel sigue siendo la historia del mismo personaje con otro nombre, ¿no? Mm, Es decir, uno tiene siempre un personaje con el que se enamora y que lo viste de diferentes maneras, lo presenta en diferentes lugares, pero siempre está hablando de su niñez. Y estas películas hablan de mi niñez, que también fue por un lado solitaria en algunos aspectos, pero fue una buena niñez. Nahuel nace, sí, la novela en realidad es al revés. Yo escribo el guión de la película, las aventuras de Nahuel, porque me interesaba la historia que conté en esa propia película, pero además relacionar esa historia de Nahuel y su amigo, el gato, ujú, para que las infancias que vieran la película relacionaran las distintas culturas aborígenes originarias que tenemos en nuestro territorio. Entonces, esta película es una mezcla de personajes ficcionales con títeres, ujú, títeres que se hicieron especialmente, que no parecen títeres, y una parte en dibujos animados que tiene que ver con el mundo de las leyendas. Esa interacción entre la ficción y el mundo de las leyendas hacía que se concretara esa historia que en realidad era Nahuel tratando de encontrar a su madre. mm, Y con el Busca, que era el gato, que lo ayudaba a esa aventura de volver a encontrar a su madre, con la cual se había desencontrado, porque su madre vivía con un señor que maltrataba a Nahuel y Nahuel entonces se escapa y desde que se escapó perdió contacto con su madre. mm. Entonces comienza la película buscando a su madre. Entonces, de alguna manera, Pinocho y Nahuel tienen mucha relación en el sentido porque son personajes que están buscando a sus padres. Eh, Ahora, la novela en realidad nace porque yo le llevo a Alfaguara el guión de mi película porque yo tenía interés que Alfaguara editara Mm, una historieta con mi guión. No una novela, yo no soy escritor, yo no tenía pensado escribir ninguna novela. Pero la gente de Alfaguara lee el guión y me dice, no, no, mira, nosotros te proponemos que escribas la novela, porque mm. es una hermosa novela para poder que la vean los chicos en las escuelas. Le digo, pero yo no soy escritor, mucho menos novelista. Nunca escribí una novela. Escribí el diario de mi vida toda la vida, pero de ahí a ser escritor hay una gran distancia. Este, Me dice, bueno, no te preocupes, te vamos a dar un corrector o una correctora. Le digo, mira, yo no quiero, o sea, no quiero un escritor fantasma, a mí no me interesa el escritor fantasma. No, no, me dice, no es un escritor fantasma. Te vamos a dar una terna de 3 personas, vos vas a elegir quién te parece mejor, y esa persona te va a corregir lo que vos escribas. Y a partir de las correcciones volverás a escribir. Bueno, así fue. O sea, yo Sí, escribí como una una... novela ayudado por una maravillosa escritora, Gutiérrez, Mónica Gutiérrez, que realmente me enseñó a escribir. Que yo, porque ella me enseñó a estructurar la novela, la estructuré, escribí y la terminé escribiendo con su absoluta ayuda y paciencia por el otro lado. Así que así nació el libro. Y, y de hecho está que, por supuesto, no volví a escribir ninguna otra novela, porque mi vocación no estaba en hacer
escritor, sino en la imagen y no en la letra escrita, aunque no paro de escribir todos los días. Pero una Eso. cosa es escribir un guión para lo cual vos vas a hacer una película y otra cosa es ponerte a escribir un cuento, una novela o un poema. Bueno, así que así nació Nahuel. Este, y bueno, y después obviamente hice la película, que fue un placer hacer esa película porque era la primera vez que se hacía en la Argentina una película Ujú. cuyo 70% estaba con títeres especiales que se construyeron especialmente, donde los titiriteros trabajaban a 2 metros de lo que era el piso. Bueno, era un Mm, trabajo técnico maravilloso, del cual por supuesto me ayudó muchísimo un gran titiritero técnico que ya falleció, que éramos muy amigos, Roberto Docampo, un gran mm, titiritero, un gran conocedor de las técnicas titiriteras, y con él diseñamos los títeres y diseñamos las técnicas y conjugamos un equipo de titiriteros realmente excelente. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir. La película está en YouTube, así que el que la quiere ver pone las ujú. aventuras de Nahuel Malowiki y ahí está. Yo la vi y Eh, es preciosa y por eso te la puse en las primeras preguntas, sí, porque es una película poco convencional, es diferente, completamente diferente a lo que estamos apreciando. Podemos ver a nivel internacional, con un nivel, se ve bueno, el nivel de producción que tiene detrás, el detalle, todos los detalles de tu dirección, por supuesto, porque eres un buen director. Así que eso se ve ahí y la música me encantó. Háblanos un poco de la música, que sé que también, como buen argentino, por supuesto, la música tiene un hilo conductor en tus historias también, ¿verdad? y la música es muy importante porque por el otro lado, una de mis vocaciones fue, primero, antes que ser, Ujú. digamos, director de cine, yo cuando era muy pequeño, cuando yo tenía 6 7 8 9 años, yo estudiaba violín. Por Yo eso. estudié violín como 8 años. Y además, yo quería ser director de orquesta. No soñaba con hacer otra cosa que música. Por Ujú. una historia que no vale la pena contar porque es muy larga, bueno, la vida me llevó a que no pudiera concretar ese deseo, pero la música quedó siempre como un elemento fundamentalmente importante en mis películas y en mi vida cotidiana. Lo sé. Así que sí, tiene muchísima importancia la música. Te agradezco el que haya sido y que te haya llamado la atención ese aspecto, que sí para mí es muy, pero muy importante. Eh, no, gracias a ti y a usted por compartir esto con nosotros aquí hoy en We Should Talk. Y yo sé, la música para mí también, bueno, es parte de mi cultura de despertar. Y de eso conversamos cuando nos conocimos en Cuba hace un ¿Es montón de verdad? años. Sí, hablamos de la música y por eso yo lo marqué. Dije, le voy a preguntar a Alejandro porque además creo que es importante en tus historias. Eh, Alejandro, me gustaría volver a la fotografía porque ahora mismo estás haciendo una fotografía bien, con mucha fortaleza. Hay una historia, cada fotografía suya que yo veo es como, wow, son muy fuertes, pero además también un poco eh, socialmente eh, fuerte, Y, ¿cómo se dice? sí, entiendo lo que quieres Sí, decir. como bien diferente de lo que se publica en la Mm. prensa o se publica de las noticias que vemos de Argentina. Y de eso me gustaría hablarte, preguntarte eh, cómo ha sido esa acogida de tu fotografía. Sé que estás publicando casi eh, semanal, ¿no? Sí, yo publico en un diario En un diario. semanalmente una fotografía que se llama La Foto del Domingo. Es una Ujú, columna que lleva mi foto y un pequeño texto. En ujú. realidad yo lo que hago es fotografía callejera o Callejera. fotografía de calle. Eso es lo que yo hago. Porque hago fotografía callejera y fotografía de calle. Primero porque me gusta callejear. Segundo porque en la calle está todo.
por supuesto. Está todo lo que uno puede querer condensar en una fotografía. Por el otro lado, trato de no ser un fotógrafo totalmente testimonial, no me gusta ser un fotógrafo periodístico porque yo no soy un periodista. Ujú, Entonces mi fotografía es una fotografía que yo trato de encontrar historias que contar en cada fotografía. ujú, Me importa la fotografía aquella que solo ella ya me está contando una historia. Eso es un trabajo muy difícil, es muy difícil lograr una fotografía contando una historia, pero digamos, a veces lo logro, no siempre, muy pocas veces yo me siento que, acá está lo que quiero, pero eso es algo muy, distante. En realidad, como lo que yo hago, además de hacer fotografía todos los días, salgo a la calle. ujú. Yo salgo a la calle a caminar muy temprano a la mañana todos los días y en realidad el pretexto es sacar fotos o el pretexto es caminar. No sé cuál de las dos cosas, Bueno, las dos pero cosas las juntas, dos cosas son las que hago todo el día, todos los días. esa Entonces, combinación es perfecta. claro, exacto. Entonces, me he nutrido mucho, he aprendido mucho viendo fotos de grandes fotógrafos de calle. Ujú, La fotografía de calle es un género enorme, con grandes cultores fotográficos de todo el mundo. Y esa fue mi escuela, mirar fotos. La pandemia fue maravillosa en ese sentido, porque toda la fotografía del mundo está en una computadora. Entonces, obviamente, yo estudié fotografía en la pandemia, viendo y estudiando lo que los fotógrafos de calle, y no solo los de calle, eran capaces de fotografiar. Y así fui tratando de llegar, cosa que no lo logro muy de vez en cuando, a lo que te decía, cómo hago para contar una historia haciendo una fotografía. Bueno, en eso estoy. A veces, como te decía, sale, otras veces. Hoy la fotografía digital tiene una gran ventaja. La ventaja es que, claro, cuando yo empecé a hacer fotografía, que era analógica, como sí. cuando hacía cine analógico, el rollo fotográfico era muy caro, tenía 36 fotografías, 36 tomas, Mm, había que revelar, había que copiar, había que poner papel, había químicos, era todo un costo enorme hacer una fotografía. Hoy todo el mundo es fotógrafo, porque todos llevamos una cámara fotográfica en nuestro celular. sí. Y yo he decidido, después de haber probado con cámaras digitales las llamadas tradicionales, que Ujú. mi fotografía callejera, la mejor manera de hacerla es con un celular. Entonces, bueno, vendí todo mi equipo digital Oh, y con ese dinero, este, me compré un buen celular con una buena cámara. muy bien, no sabía. Y yo solo uso el celular, por lo cual paso totalmente desapercibido. Sí, Entonces, y cuando quiero ser percibido, bueno, está perfecto, me pongo en situación de ser percibido, pero cuando quiero no ser percibido, el celular me lo permite tranquilamente. mm, Entonces, eso hace de que de repente yo no tenga la limitación de hacer 36 fotos porque se me acaba el rollo. Entonces, sí, a veces hago 20, 30, 40, 60 fotos en una caminata y me quedo con ninguna sí, o me quedo con una, mm, pero la cantidad hace a la calidad. Eso no lo decía yo, eso lo decía Marx, sí, pero tiene razón, mucha razón como en tantas otras cosas. sí, Pero y es verdad, pero esta es la gran cualidad de la digitalización, que, digamos, las nuevas generaciones no se dan cuenta porque no conocieron las limitaciones que teníamos los que veníamos de lo analógico. sí, Entonces no valoran quizá en toda su dimensión la importancia de lo digital. Claro que cuando ya te metes en una experiencia artística, lo digital empieza a ser valorado porque ya es importante en todas las artes, en todas las expresiones. absolutely. Pero evidentemente yo recuerdo que cuando filmábamos con película y no con
discos. Yo cuando decía acción y empezaba a escuchar el ruido de la cámara, ya me ponía nervioso porque decía, se me va a acabar la película y yo no voy a poder terminar la película. O sea, hoy el ruido ese no existe porque al final de cuentas yo puedo hacer toma de 4 horas. Entonces, hay cosas que uno valora más porque ha vivido La las atención. limitaciones del analógico, ¿no? Entonces, Ah, bueno, el celular es una máquina maravillosa. Es maravillosa para los fotógrafos que hacemos fotografía de calle. Si yo tuviera que hacer fotografía, retrato con iluminaciones especiales, bueno, ahí hay una dimensión de trabajo diferente. Pero no es eso. Lo que yo hago es más lo que te dije. Y además, siempre trato de ser lo más económico con mis necesidades. Yo soy una persona que consume muy poco de todo. No soy una persona que le importa más que lo imprescindible. esa es una Y gran te digo filosofía. sinceramente que la cámara de un celular es más de lo que yo necesito, así que estoy contento con eso. Y las fotos son de un celular de gama media, ¿eh? Ojo, no es un celular de gama alta, ¿eh? Estoy hablando de un celular de gama media que tiene cualquier persona que camina por la calle. Pero Pues, claro, hay una gran diferencia entre un fotógrafo, entre conocimientos fotográficos aplicados a una cámara en el celular, al que hace una foto con el celular y no tiene conocimientos fotográficos. Entonces, por supuesto que yo puedo hacer con un celular fotos porque tengo conocimientos técnicos sobre la fotografía, el encuadre, lo estético, los color, el sol, bueno, con lo que yo conviví sí. toda la vida. O sea Eso, que no eso vaya a que, creer la gente que sí porque que, tengo un celular soy fotógrafo. No, no, no sos fotógrafo porque tenés un celular, sino que sos fotógrafo cuando aplicás con un celular todo lo que la fotografía aprendiste. qué bueno que mencionas esto, Leandro, y me río muchísimo porque ese es un gran debate que yo tengo a veces con personas en social media, en redes sociales. Que sí, todo el mundo ahora con un teléfono hace fotografía y exactamente lo que usted acaba de explicar. Muchas personas se creen ya fotógrafos porque tienen un iPhone y el iPhone es muy bueno y la fotografía sale con calidad. Y a veces yo les explico, no, no, eh, no importa con la cámara que hagas la foto, lo que importa es con el ojo que mires y con los conocimientos que mires, ¿no? Aplicando. No importa si es una super cámara o qué cámara, porque cuando yo empecé a hacer fotografía también, empecé con una camarita rusa pequeñita y sufrí todo eso que usted dice de revelar y de las películas y el estrés de no poder nunca producir y perdí muchísimas de mis fotos filmadas eh, de rollos en ese tiempo porque en Cuba, bueno, eso es otra historia. Era imposible relevar todo eso. Y cuando descubrí la digital fue como, wow, pero ahora sí puedo aplicar todo lo que estudié de cine y todo lo que aprendí en la escuela de fotografía. Y es que qué bueno que mencionas esto y es como un consejo que usted puede dar a los que se estén aventurando en este mundo digital también, que bueno, hay que ir a estudiar también un poquito y ponerlo en práctica con cualquier cámara que tenga. Así que gracias por decir eso, porque eso era algo que también tenía pendiente preguntarle. ¿Con qué cámara estaba Sí, sí. haciéndolo? Porque no importa qué tipo de cámara. Yo de hecho no sabía, sus fotografías son magistrales. Les voy a aconsejar a todos que busquen, les voy a poner el diario donde él está publicando esas fotografías que parecen películas, pero muy fuertes también. Algunas imágenes son bastante, eh, casi tristes. A veces me parece así como, Y wow, bueno, esto está pasando. Sí, y lo lo que que está pasa es que pasando. estamos viviendo en nuestro país, no se está viviendo bien Sí, por varias razones. No ahora solamente porque hay un señor que se llama Milei que nos está haciendo la vida más difícil, sino que antes también. O sea, es un país difícil, un país maravilloso, un país hermoso, pero un país que en este momento tiene más de un 50% de pobreza. sí. Este, y
y por el otro lado hay mucha gente que está sufriendo. Entonces, bueno, uno sale a la calle y salvo que uno vaya a un barrio de gente adinerada, cosa que no hago porque no me atraen, cosa que no Claro. está bien, tendría que ir, lo que pasa que no me atraen, pero debería ir porque seguramente voy a encontrar fotos que me interesen. Este, pero saliendo a la calle uno se encuentra con, digamos, realidades Mm, que muchas veces bajo la cámara antes de hacer una foto, porque me impresiona y mm, no puedo hacer la foto, otras veces sí. Digamos, el, lo importante desde mi perspectiva para un fotógrafo de calle es mirar para ver. qué lindo. Mirar para ver. Si no, no puede hacer una fotografía. Mm, Y mirar para ver significa, bueno, tenés que caminar y mm, tenés que ver y tenés que detenerte y tenés que proponerte ver, porque el ver es una propuesta, no sale naturalmente, es un ejercicio de cualquiera que tenga que trabajar con lo visual, tiene que ver concretamente y eso es un ejercicio. Y a ese ejercicio a veces también se aprende mirando las fotografías de otros fotógrafos ujú, para ver cómo vieron y cómo vieron lo que fotografiaron y cómo fotografiaron lo que vieron. Entonces se estudia constantemente así si uno es fotógrafo. mm, Por el otro lado, la digitalización también trajo la posibilidad de usar plataformas como Facebook, perdón, Photoshop o mm, cualquiera de estas fotos que uno puede hacer postproducción en las fotos, o sea, uno puede mejorar la foto. Claro que, por supuesto, si no tenés una buena foto de base, no vas a hacer una buena foto con la mm, plataforma, pero que te va a ayudar, te va a ayudar. Entonces, hay mucho trabajo de postproducción. Ahí funciona la posibilidad de lo que has estudiado. ujú, Entonces, pero siempre la fotografía fundamentalmente es el encuadre que hiciste, ¿no? Ver, Cartier-Bresson, este gran fotógrafo, mm, él hacía las fotografías, él no retocaba el encuadre, a tal punto que cuando él mostraba sus fotos se veía el perforado. O sea que de esa manera él demostraba que esa foto que él había hecho, cuando la copió, no había cambiado el encuadre. ¿Qué significaba eso? Que mm, tenía una mirada y un conocimiento de lo estético, de cómo se hace un encuadre, y que el encuadre era perfecto, mm, porque tenía incorporada la técnica del encuadre. Había estudiado la técnica del encuadre de tal manera que la tenía incorporada. mm, Entonces él no tenía necesidad de reencuadrar una foto como muchos hacemos una vez que hicimos una foto y queremos mejorarla. Cartier-Bresson fue un maestro y sigue siendo un maestro para nosotros sí. porque nos sigue enseñando a pesar del tiempo, que como vos bien dijiste, no importa la cámara y si es analógica o digital, lo que importa es la capacidad de absorber conocimientos y de ir a buscarlos para poder encontrarlos y que esos conocimientos te ayuden a ver lo que Mm, vas a fotografiar. es, Sí. tienes muchísima razón y sí, ese es uno de mis em, como maestros, mentores espirituales que yo siempre invoco cuando salgo a hacer una foto que me interesa, ¿no? Contar algo. Voy pensando cómo lo hicieron esos grandes, entre otros, que tengo siempre como pensando cómo lo hicieron Vivian Mayer o esas historias
bueno, hay un montón de fotógrafos que me encantan y siempre que voy con mi cámara o con el teléfono, como usted dice, digo, oye, si me saliera una foto como la de, como sería maravilloso, pero bueno, eso es un proceso que hay que seguir estudiando y aprendiendo y qué generosidad que nos cuente eso, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, es un placer. No, me es un ser humano sabio para mí, lo considero así. Y siempre lo recuerdo con los ojos brillosos cuando nos hablaba de las películas infantiles, especialmente una que me encantó, Las Luciérnagas de Murakami, ¿no? Y Las esa película luciérnagas, una película japonesa japonesa. de la factoría de, este, ahora tengo una laguna del director, pero bueno, sí, era el mundo de las luciérnagas, una película hermosa, Ujú. dramática, por supuesto. Eh, Este, pero sí, la recuerdo muy bien, era una película que exhibía en mis cátedras y en mis seminarios y en mis talleres, sí. Exacto, y siempre recuerdo cuando nos presentó esta película y nos habló de otras películas también que ahora tampoco recuerdo por mi mala memoria, pero recuerdo que siempre le brillaban mucho los ojos cuando hablaba de las películas infantiles, entonces me gustaría que nos hablara un poco cómo has enfrentado los desafíos de la vida creativa para este tipo de específico público, ¿no? Que es el, como creador de audiovisual infantil, que de cierta manera Bueno, está yo me casi. dediqué gran parte de mi vida cinematográfica al mundo audiovisual infantil, o sea, Ujú, incursioné no solo haciendo películas, sino por supuesto con la docencia, ujú, que es un aspecto fundamental de mi trabajo, inclusive cotidiano, porque todavía sigo haciendo docencia, pero docencia específicamente en cómo abordar un guión ujú, cuando uno quiere hacer una película para las infancias. Así que de eso es parte de gran parte de mi vida, ¿no? De hecho, todas las películas, menos una, todas las películas fueron infantiles o para el público infantil, menos una ujú, sola que es para el público adulto. Pero en realidad, bueno, yo no sé qué es lo que hizo que yo eligiera este camino, porque elegí el camino más difícil del cine y el camino más difícil de cualquiera que se quiera dedicar a la infancia, mm, porque las infancias están muy golpeadas desde todo punto de vista. El adultcentrismo, que es lo mm, que domina nuestras sociedades, ha logrado que las infancias estén sometidas siempre a mandatos adultos, que muchos de ellos están muy lejos de las necesidades de las propias infancias. ujú, Entonces nos encontramos con realidades graves. Los niños son los que más sufren en todo el mundo. No solamente sufren el hambre, no solamente sufren las, las inclemencias sociales, mm, sino que además, inclusive los niños que no tienen necesidades materiales sufren un proceso de incomprensión por parte de los adultos, no son escuchados, no son las películas que se hacen, las hacen los adultos, lo cual no está mal, está muy bien, pero adultos que no miran, que no ven a las infancias, sino que ni siquiera las conocen. mm, exacto. Estoy hablando en general, porque por supuesto hay grandes excepciones, ¿no? Miyazaki es uno de ellos, ¿no? Miyazaki es un director de cine japonés que es una maravilla, que ha hecho Mm, una obra cinematográfica grandiosa, toda específicamente para las infancias, pero que tiene la cualidad de que la puede ver una persona de 4 años a un ser humano de 90. ujú, O sea, y como él, otros grandes directores que hicieron grandes películas para la niñez.
pero de todos modos sabemos que en general la niñez está tomada por el mundo adulto como una máquina de consumo. Mm, Entonces, como la niñez está tomada por el mundo adulto como una máquina para consumir, entonces nos encontramos con que un gran porcentaje de las películas que se hacen, entre comillas, para las infancias, en realidad son películas que están condicionando una vida de consumo que después se traslada a la vida cotidiana del mundo adulto. mm, Y entonces tenemos las sociedades que tenemos, que son sociedades consumistas, cada vez menos humanistas, y por supuesto, entonces cuando uno se mete en ese mundo de las infancias y quiere hacer películas en donde no se ha tomado el niño o la niña como una máquina de consumo, sino como un ser humano al que uno puede hablarle de cualquier tema, mm. con la única diferencia que tiene que conocer muy bien el mundo infantil para poder hablarle del tema que quiere, pero de acuerdo a su etapa evolutiva. Entonces, eso ya requiere un estudio, ya no solamente necesitas saber hacer cine, eso ya implica caminar Sensibilidad, por ¿no? la calle y mirar y ver a las infancias. Esto Exacto. significa estar en contacto con las infancias y no solamente mirarlas o enjuiciarlas, sino Mm, que además lo que significa es querer que lo que uno hace no solamente lo satisfaga a uno mismo, porque obviamente si no, no sirve lo que haces, mm. no tiene placer para vos lo que haces, entonces no lo hagas, salvo que estés obligado, pero si no, no lo hagas. Entonces, tiene que también intentar causarle placer al espectador, en este caso a las infancias. Entonces, ahora, se puede causarles placer sin tener que ir a una mirada consumista, se puede comunicar placer, expresar placer, emociones, contando historias. Mm, Las historias que tengan como valor y que estén bien contadas, no importa, no son, digamos, las historias que tienen moraleja no me interesan. Muchas veces las famosas moralejas, las famosas fábulas de Esopo, mm. que son famosas porque tienen una moraleja, son hermosas pero sin la moraleja. O sea, los cuentos son preciosos, pero sacale la moraleja, porque la moraleja lo arruina totalmente. Y los cuentos que contaba Esopo eran hermosos. Mm, Los cuentos de hadas, todo el mundo de los cuentos de hadas, que es maravilloso, también tiene una mirada, en algunos casos, humanista muy fuerte. Es algo que yo trabajo en la cátedra, el tema de las películas o de los cuentos, de los llamados cuentos de hadas, que eran mm, escritos por grandes escritores. Pero fundamentalmente me dediqué al cine infantil y a la docencia del cine para las infancias porque tengo y tenía la pretensión de hacer películas que pudieran entretener, divertir y que estuvieran lejos de los empujes consumistas. Y porque además es un desafío contar una historia a un niño o a una niña, es un desafío, sí. porque uno le cuenta una historia a un adulto y no es tan difícil porque uno es adulto. Entonces uno le está contando la historia a una persona que tiene las mismas características desde el punto de vista de las etapas evolutivas. Ahora, yo soy un adulto y le tengo que contar una historia a una niña o a un niño, yo ya no soy niño. Entonces, el niño de hoy está muy lejos del niño que fui, el niño lo mismo la niña. Mm, Entonces, ahí hay un desafío enorme, lograr que una historia pueda ser comprendida y gozada mm. por una niña o un niño cuando viene de un adulto es complicado.
Entonces, bueno, hay que trabajar mucho. Una película a mí me lleva 4 años, fácil, Sí. este, porque me lleva más tiempo, digamos, desarrollar el guión, porque en el guión está muy, muy claramente hacia dónde va la película, Mm. porque previamente seguramente tuve que hacer una investigación importante sobre en el mundo al que me estoy metiendo, y porque además tengo necesidad de relacionarme con los niños a los que yo en esa película me voy a dirigir. A pesar de que yo haga todo eso, nunca soy un niño y nunca me puedo arrogar el que yo pienso como si fuera un niño, porque no es verdad, yo no pienso como si fuera un niño, yo pienso como adulto. Lo que pasa es que trato de, yo no me voy a bajar a la altura física de un niño para hablarle a un niño, no me voy a acuclillar para hablarle a un niño. Voy a hablarle desde mi altura normal, aunque el niño esté 20 centímetros por debajo de mi altura. Pero eso no tiene nada que ver con que yo tenga a ese niño un respeto por su individualidad, Mm. por escucharlo fundamentalmente. Y sí por protegerlo, porque yo como adulto tengo la obligación de proteger a la infancia, porque la infancia necesita de la protección del adulto. Ahora hay protecciones que más vale perderlas que encontrarlas. Entonces, Eso. esas protecciones que son las que a uno los lleva a los niños Mm. a sentarse a ver una película en un cine con un balde de pochoclo así de grande, es una barbaridad total, Absolutely. desde todo punto de vista. Sí. Y hoy las salas de cine no viven de las entradas del cine, viven de todo lo que el padre y la madre y los niños compran Mm. antes de entrar a la sala y se sientan a comer Yes. porquerías, baldes enteros de choclo, y uno dice, Mm. y se hacen bolsa a la salud, y ahí uno realmente entiende este, cómo el adulto puede, en el sentido correcto de la palabra, malcriar a un niño o a una niña. Eh, Porque es un desastre lo que está sucediendo en ese aspecto. Qué bueno que mencionas esto, Alejandro, porque para mí como madre de niña pequeña todavía, ese es un gran desafío porque vivir en este lado de Norteamérica, ¿no? Canadá, donde el consumismo está a un nivel casi absurdo. Y para mí, que vengo de un país del tercer mundo, llamado tercer mundo, ese consumismo no existe y yo intento, con mi filosofía de escarcismo, como le llamen ellos, lo que sea, intento inculcarle a mi niña que eso no está bien y es un conflicto total todo el tiempo porque, bueno, Sí, claro. es lo que ella ve, es lo que... Y si vamos al cine, como usted dice, todo el mundo tiene esos baldes llenos y yo le digo, no, eso no está bien, no lo comemos, comemos en la casa, ¿no? En fin, o intento darle algo de comer antes de llegar al cine para evitar ese. Pero además el sonido, eso el ruido, yo no puedo concentrarme, bueno, casi no voy al cine aquí por muchas razones, pero una es por el sonido que distorbe de las personas comiendo, masticando y no, a veces como, ay, no puedo. Entonces vamos a unas salas que son un poquito más caras a veces y prefiero pagar un poco más para ir a una sala casi privada y ver la película que queremos ver sin interrupción, sin... Eso me pone un poco frenético. Pero bueno, eso es otro tema. Y lo que usted menciona es un punto de vista muy importante, sobre todo el tema de educación que viene desde la casa, ¿no? Desde la infancia, como padres, tenemos una gran responsabilidad y usted lo sabe, padre de 3 y un montón de nietos, así que eso
también como creadores tenemos que también tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Así que me encanta que hable de ese tema. Hablando de ser padre, hablemos un poco del amor, porque sé que usted es un enamorado de la vida. Y bueno, esto es algo que en estos tiempos tan complejos, que vivimos en una sociedad tan compleja, encontrar personas que todavía estén en una relación larga de amor es casi utópico, ¿no? Es como la utopía, me parece a mí. Bueno, yo voy trabajando en esto. Entonces, hablemos un poco de esto. Bueno, ¿Cómo, yo, cómo supiste que... el, bueno, yo ahora tengo un matrimonio que es muy actual, tiene 40 años, este, 42 creo. Madre mía. Claro que antes de llegar a este maravilloso encuentro con Martita, tuve otros encuentros, pasé por 3 matrimonios más. Martita siempre dice que ella es de cuarta. Oh, no, Claro, ella lo dice de chiste, obviamente, porque por no es de supuesto. cuarta, ni mucho menos. Ella es Pero la elegida. es la elegida, sí. Es la que elegí en mi vida, es la persona que a mí más me importa, es la única que más me importa. Qué lindo. Y tenemos una pareja que por suerte hemos sabido pelearnos, congraciarnos, o sea que hemos sabido cabalgar muchos años juntos. Ahora ya somos grandes, entonces estamos viviendo otra etapa Qué lindo. que no deja de ser interesante, pero estamos contentos de haber estado y somos felices. Así que no tengo mucho más que decir y cómo se hizo, no sé. Supongo, ¿Cómo lo ha supongo que, logrado? supongo que es la persistencia. ¿Sí? Mm, Uno no es cineasta si no es insistente y si no se banca los mm, fracasos. qué bonito. Y yo creo que el cine me enseñó muchas cosas de la vida, sobre todo bancarse los fracasos. Mm, Y un matrimonio es una conjunción de fracasos, de éxitos, de encuentros y de desencuentros. ujú. Eso es un matrimonio. Ahora, ¿quién gana en eso? Eso es un secreto que solo lo sabe alguien que yo no conozco. La vida. Claro, exactamente. Es la vida. Qué lindo, ¿Cómo se Alejandro. llegó? No tengo idea, no tengo idea, no tengo idea. Pero aquí estamos. Eso es lo más importante y por eso le pregunté, porque me parece, como ya te dije, utópico que a veces encontrar parejas así tan largas, tan grandes. Y para mí es un sueño porque yo tuve de referente mis abuelos paternos. Mis abuelos paternos duraron toda la vida y yo decía, madre mía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo? Porque ni los escuchaba pelear. Y yo decía, no pelean tampoco. Wow. Y la realidad no es la realidad, pero bueno, es la imagen que yo tengo de infancia. Y Sí, bueno, claro. es como, bueno, lo lograremos, lo lograremos. Ya yo voy como por 12 años, así que ya creo que he Ah, bueno, pasado. ya vas por buen camino. Sí, ya veo. Pues nada, una aventura. Alejandro, casi vamos llegando, amigo, al final de este maravilloso Ok. episodio de We Should Talk. Y hoy con mi invitado especial, Alejandro Malowicki, desde Argentina. Y seguimos conversando porque quiero preguntarle a Alejandro, ¿en qué proyectos trabaja ahora? Sé que estás involucrado en varios proyectos, tanto como educador, como docente, como cineasta, así que si puedes compartir algo, no, no todo, pero bueno, algo que puedas compartir que sea público, Mira, cotidianamente, por supuesto, sigo practicando mi fotografía porque eso es un trabajo cotidiano. por supuesto.
Por el otro lado, estoy escribiendo, ya he terminado la etapa de investigación y ya estoy incursionando directamente en el guión sobre un tema que acá se llama gatillo fácil. Mm, Es un tema muy trágico acá en la Argentina. El gatillo fácil es cuando la policía mata a un niño, este, mm, y hay cada vez más casos de gatillo fácil. bueno, Se llama gatillo fácil, porque sí, la policía, sobre todo a los niños muy pobres, a los niños que están en la calle, a los niños que viven en las mm, villas miserias, a los niños que inclusive roban, mm, pero cuando se escapan les tiran con balas de verdad y los matan por la espalda. qué triste. Eso pasa con adolescentes y con niños. Entonces acá hay una tragedia cotidiana que se llama gatillo fácil. Wow, no Este sabía. gatillo, sí, es muy grave, muy grave. Y yo hice una investigación en los últimos 3 años. Comencé a hacer la investigación cuando la pandemia me permitió salir a la calle. Ujú, Terminé la investigación y ahora estoy trabajando el guión. Esta es una película que trata sobre niños a que han sido víctimas del gatillo fácil, pero no es una película para niños. mm, Es una película que trata sobre los niños que fueron víctimas y que son víctimas del gatillo fácil. Y estoy haciendo un guión que va a terminar siendo, si la salud me acompaña, por supuesto. este, entonces, una película sobre esta tragedia que cada vez es más fuerte en las ciudades de mi país. Así que desde el cine estoy trabajando eso Mm, y sigo dando talleres, por supuesto, y ya no en la facultad, porque bueno, ahí me jubilé, ya soy un hombre grande, ya me jubilan de todos los lugares. de todos, oh, Bueno, el único lugar que no me pueden qué jubilar absurdo. es de la vida por ahora, así que De sus ahí estoy. propios proyectos, por Pero eso. sigo dando talleres internacionales, pero por supuesto online, Ujú. siempre sobre el tema infantil. Y esa es mi tarea cotidiana. Y ¿Dónde? descansar bastante. Bueno, se lo merece porque ha trabajado bastante y nos ha dejado un montón de tareas ahí que hay que seguir y fomentar. Y ojalá que sus alumnos a nivel mundial, porque somos bastantes, y otros que están más cerca de usted, podamos Sí. algún día seguirle las huellas y crear proyectos que valgan la pena. Yo todavía sigo pensando en aquel proyecto que hablamos en Cuba hace muchos años y que no voy a mencionar el nombre porque la idea está ahí, se puede desaparecer, pero sería Bueno, lindo ese algún proyecto día. tendría más vigencia que antes. Sí, la verdad, la vida Sí, cambia, pero bueno, sería lindo sí, algún sí, día. tendría muchísimo más vigencia que antes. Sí, me acuerdo, Recuerdo por eso sí, me hizo recordar esa historia de lo que me estás contando ahora, con sí, aquella historia de que hablamos en Cuba. Y bueno, sí. sería bueno volver a esa historia, se la voy a dejar ahí. Eh, pues Alejandro, no, me encanta. Ha sido un gran placer, Alejandro, Igualmente para mí, Yanni, yo te tenerlo. agradezco muchísimo que me hayas permitido poder estar en tu podcast. Es un honor, es realmente un honor porque te quiero mucho, te he querido mucho, te he admirado y te admiro porque te sigo, sé lo que estás haciendo, sé lo que te costó en parte mucho, ¿no? Porque la distancia hace de que no tengamos la posibilidad de estar más conectados y comunicados, pero de todos modos seguimos estando comunicados y conectados como cuando nos fuimos la primera vez. Por supuesto. Este, Así que yo te agradezco muchísimo. Sos una persona inolvidable para mí. Oh, qué lindo. Bueno, creo que ha sido mutuo y eso lo podemos ver porque ambos seguimos nuestra carrera y siempre yo vuelvo a mis notas de la escuela, a pesar de hace un montón de años, vuelvo de vez en cuando porque siempre en ese tiempo garabateé muchas ideas que me inspiró tu taller y les aconsejo a los que nos están escuchando hoy que busquen los talleres de Alejandro. Yo lo voy a poner debajo luego, aquí toda la información.
porque no se van a arrepentir nunca de tener a este maestro y escucharlo y contar y aprender, sobre todo a crear un buen guión, que eso es algo que bueno, es una gran tarea y algún día yo quisiera también crear un buen guión. Eh, ¿Por qué no? pues sí, en eso hay que trabajar mucho. Alejandra, no sé si quieres decir algo más, si tienes algún No, está muy bien, consejo, Leonid. ¿todo bien? Todo bien, todo muy bien. Muy Gracias. bien. Muchas gracias. No, muy feliz. Ok, cortamos.